Las lecturas de este domingo nos hablan de la luz. A lo largo de la Cuaresma, especialmente de este ciclo A de la Cuaresma, estamos viendo distintos símbolos a través de los cuales la Iglesia nos habla del bautismo, porque como sabéis, la Cuaresma hoy sigue siendo, sobre todo el tiempo de preparación próxima para el bautismo, para los que se bautizan en la noche de Pascua, en la vigilia pascual. El domingo pasado la Iglesia nos hablaba del agua, con el pasaje de la Samaritana, sobre todo. Y en este domingo, como hemos dicho, se nos habla sobre todo de la luz, el simbolismo de la luz, a través de este evangelio del ciego de nacimiento, al que Dios le da la vista, al que Dios Jesucristo le hace el milagro de que pueda ver. Una de las cosas que me gustaría comentar es de una frase que sale al comienzo del Evangelio, cuando los discípulos ven a este hombre ciego de nacimiento, es decir, la ceguera era algo que le venía de nacimiento, no es que hubiese tenido vista durante algún tiempo y por algún tipo de enfermedad pues hubiese perdido la vista o por algún accidente, sino que había nacido ciego directamente. Y conforme a la creencia que tenían algunas personas en aquel tiempo, los discípulos le preguntan a Jesús: bueno, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres para que naciera ciego? Luego, posteriormente, a lo largo del relato del Evangelio que hemos leído, también los fariseos utilizan esta argumentación para desacreditar a este hombre, porque cuando él empieza a razonarles y empieza a darles razones de por qué Jesús pues tiene que ser un hombre que viene de Dios, un enviado de Dios, porque solo a los buenos, solo a los piadosos Dios escucha. Entonces los fariseos, para despreciar las argumentaciones que él les estaba dando, le sueltan. Dice: ¿tú qué pretendes aquí darnos lecciones a nosotros? Si tú has nacido ya empecatado, es decir, has nacido ya lleno de pecado, y por eso estabas ciego, por eso naciste ciego, porque ya estabas empecatado desde que naciste. Y esta mentalidad puede estar subyacente a veces también en nosotros. También nosotros podemos pensar, cuando nos viene pues, un sufrimiento, una enfermedad, una adversidad, también a nosotros se nos puede pasar por la cabeza: ¿y qué he hecho yo para merecer esto? Quizá algunas veces hemos escuchado esa expresión, o quizá a veces incluso se nos ha pasado por la cabeza, ¿no? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y el mismo Señor es el que da la respuesta. O sea, no es como consecuencia de algún pecado, no es como consecuencia de que hayamos hecho algo mal, el que vengan sufrimientos, enfermedades, adversidades. Como dice el Señor, es para que se cumpla la voluntad de Dios y para dar gloria a Dios Padre. Es decir, no tenemos que
ver las enfermedades, los sufrimientos, los problemas, las adversidades, no tenemos que verlo como consecuencia de nuestros pecados o de los pecados de los demás, o de que Dios nos castigue por algo que hayamos hecho mal, sino que es para que se cumpla la gloria de Dios, para dar gloria a Dios y para que se cumpla la voluntad del Padre. No hay una relación directa, o no tiene por qué haber una causalidad directa del pecado, de la enfermedad, y la causa tiene que ser el pecado. No. Hay veces que sí, puede haber enfermedades que sean consecuencia del pecado, ¿no? Pues bueno, sabemos que, por ejemplo, pues, el SIDA, pues, en la gran mayoría de las veces, pues es como consecuencia, pues, de ciertas relaciones, de promiscuidad sexual y todas esas cosas. Pues sí, pues eso, consecuencia del pecado del hombre, sí, pero hay otras muchas circunstancias en la vida que no tienen por qué ser consecuencia del mal o del pecado que hayamos podido cometer, sino que simplemente Dios lo permite para su gloria. Y hay tantas y tantas personas que han sufrido y siguen sufriendo, pues quizá una enfermedad larga, dolorosa, que están postrados en cama y que lo viven con una paz, con una serenidad, pues que son un ejemplo para las personas que tratan con ellos, que transmiten paz, transmiten serenidad, transmiten confianza en Dios y amor a Dios. Y en esas circunstancias, pues la enfermedad no es como consecuencia de ningún mal, ningún pecado que se haya cometido anteriormente, sino para que la gloria de Dios se manifieste a través de esas personas. Y eso es lo que nosotros tenemos también que reflexionar también en nuestra propia vida. No podemos estar diciendo: ¿y por qué me ocurre esto a mí? Si yo no he hecho nada malo. Bueno, pues nos ocurre porque Dios lo permite, y para que a través de esa circunstancia y de ese momento de dolor, de enfermedad, de adversidad, pues también nosotros podamos glorificar a Dios y podamos dar gloria a Dios. Además de esto, la Iglesia nos habla a través de este Evangelio, de la importancia de abrir nuestro corazón a la luz de Dios. Es verdad que el Evangelio habla, en primer lugar, pues, de la curación física de ese hombre, de ese ciego de nacimiento, que Jesús le cura, pero por debajo de todo eso, y sobre todo, pues como hemos leído, como hemos escuchado en la proclamación de este Evangelio, lo que hay es sobre todo la apertura a la luz de Dios, o el querer quedarse en la oscuridad. Por eso la última frase ahí del Evangelio, cuando los fariseos le preguntan a Jesús: entonces, ¿nosotros qué? ¿Nosotros estamos ciegos también o qué? Los fariseos al final se dan cuenta de que, en último término, no es tanto, no se está hablando tanto de la vista física, que es tan importante para el hombre, es verdad, pero en último término Jesús no está hablando sobre todo de la vista material, sino sobre todo de la fe, que es la luz del alma.
que es la luz de nuestro corazón. Y nosotros, igual que los fariseos, o igual que este hombre, nosotros también podemos tener dos actitudes, o bien la de encerrarnos en nuestra propia oscuridad, el no querer ver, el no dejar que la luz de Dios entre en nuestro corazón, el cerrar las puertas y ventanas de nuestro corazón a cal y canto para que no entre ni un rayo de luz. Pero eso no quiere decir que el sol no exista. El sol existe. Pero si nosotros nos metemos dentro de casa, tapamos todas las ventanas, todas las rendijas, y no dejamos que entre ni un solo rayo de luz, pues estaremos en la oscuridad. Eso es lo que les pasaba a los fariseos. A pesar de los razonamientos que incluso les estaba dando aquel hombre que había sido curado por el Señor, los fariseos se mantenían en que no, que Jesús solo podía ser un pecador. No les cabía en la cabeza, no podía ser, aunque hiciese los más grandes milagros. Aunque curase a un ciego de nacimiento, que eso nadie lo había hecho antes jamás, no se había oído decir que nadie lo hubiese hecho. Pues aunque curase a un ciego de nacimiento, o como dice también el Evangelio de San Juan, ¿no? Aunque resucite a un muerto, aunque resucite a Lázaro, nada. Eso no les hace cambiar. Ellos están en que Jesús es un pecador y se acabó. Y no puede ser. Intentan buscar mil excusas. No, es que este no es el que decís. Entonces incluso llaman a los padres para ver si este era realmente el que antes era ciego o es uno que se le parece mucho y que está diciendo que era el que era ciego, pero para intentar engañarles. Llaman incluso a sus padres para ver si es verdad o no es verdad lo que les está contando. Y empiezan a buscar excusas para intentar desacreditar a este hombre. Total, ¿para qué? Pues para no dar fe a que Jesucristo es el Hijo de Dios. O podemos tener la actitud de este hombre que, además de ser curado de su ceguera física, él dejó que la luz de Cristo entrase en su alma, iluminase su corazón y aceptó la verdad de Jesucristo. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Creo, Señor. Y como prueba de esa fe, se arrodilla delante de Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, reconociendo que es el enviado de Dios Padre para salvar al mundo. Pues que nosotros tengamos también esta actitud. Nosotros hemos recibido también la luz de la fe. En la vigilia pascual haremos también la renovación de las promesas de nuestro bautismo. Pues nosotros también le decimos al Señor, ahora después de la homilía, pues recitaremos también el credo, el símbolo de nuestra fe. Pues también nosotros, que hemos recibido el don de la fe, queremos abrir nuestro corazón de par en par para que la luz de Cristo ilumine las tinieblas de nuestro corazón, para que podamos caminar por la senda de la luz, de la vida, hasta llegar a la patria celestial.